Te explico un caso. Un paciente de 52 años se pone unas nuevas gotas para los ojos por la tarde antes de salir a cenar porque tiene presbicia, vista cansada. Deja las gafas en casa, llega al restaurante con los amigos, lee el menú perfectamente, pasa una velada estupenda y parece un milagro, no ha necesitado las gafas para nada. Pero de vuelta a casa se pone al volante, en el coche, y la carretera se vuelve más oscura de lo normal. Los faros de los coches de enfrente empiezan a deslumbrarle de una manera extraña y se asusta, nota que está perdiendo el control. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Pues te lo voy a explicar porque es un tema que me interesa como médico, pero también me interesa a nivel personal porque yo llevo estas gafas desde hace muchísimos años, que son progresivas, precisamente por la vista cansada, y te voy a explicar por qué estos colirios pueden dar este tipo de apagones o de problemas en la visión, cuáles son, cómo funcionan y también qué posibles interacciones o problemas podrían tener con tu medicación. Quédate que te interesa. ¿Y por qué se cansa la vista con la edad? Antes de resolver el misterio este del hombre que se había puesto las botas y se ha deslumbrado en el coche, necesitamos corregir un error común. Nos dicen que la vista cansada es de un músculo débil que no enfoca. Se ve mucho por ahí que lo dicen, pero no es verdad. El músculo el músculo ciliar se llama, está razonablemente bien. El culpable es el cristalino. ¿Y qué es el cristalino? Pues es una lente natural que cuando eres joven es una gelatina flexible, pero que con los años se vuelve como un plástico duro, como si fuera una goma que ha estado mucho tiempo al sol. ¿Qué es lo que hacen estas gotas para la vista cansada? Pues lo que hacen es una respuesta que no consiste en ablandar este plástico, este cristalino. Lo que hacen es algo que es más ingenioso, pero que también es más limitado. Cierran tu pupila de forma significativa, esta zona circular negra. Es como si cerraras la persiana de tu habitación, la cerraras mucho para ver a través de la rendija lo que tienes delante, una rendija estrecha. La luz está más concentrada y entonces verás de forma más nítida. Es lo que llaman el efecto agujero de alfiler. Pero el cristalino, esta lente natural, sigue igual de rígido que estaba antes. Entonces la presbicia no se ha curado. Lo que ha pasado es que con las gotas se ha enmascarado durante unas horas esta presbicia. Y cuidado, ninguna de estas gotas te va a devolver la visión que tenías a los 20 años. La mejora es parcial, varía según la persona y también es temporal. ¿De qué gotas para la vista cansada estoy hablando? De tres principalmente. Son las tres que se aprobaron en Estados Unidos. La primera es Vuity en el año 2021, que fue la pionera, pero el efecto duraba muy pocas horas y los resultados de la práctica eran bastante modestos. Después llegó Vid, que se aprobó en julio de 2025 y está disponible desde octubre, y que usa una molécula que es un poco diferente, pero produce menos molestias en el enfoque a distancias intermedias. Y después la más reciente, que es Juvezi, que se aprobó en enero de 2026. Esta está aprobada, pero todavía no está en las farmacias. Se espera que para la primera mitad de este año aparezca. Entonces, por eso doy la información. Esta última combina dos moléculas, pero una de ellas, la brimonidina, tiene una característica importante, y es que llega a tu sangre. Y esto es exactamente lo que le pasó al paciente al volante que estoy comentando. ¿Qué fue lo que casi causa un accidente al señor que se había puesto estas gotas por la noche al conducir? Pues, ¿por qué se deslumbraba? Pues porque al forzar la pupila a estar más cerrada, y esto en la oscuridad, el ojo no se puede dilatar lo suficiente para que entre un mínimo de luz. Es literalmente como si fueras en coche conduciendo con unas gafas de sol puestas. Por eso la advertencia médica es clara. No conduzcas por la noche si notas que al ponerte las gotas tu visión es un poco borrosa o se oscurece. Y un consejo práctico es que la primera vez que te pongas gotas de este tipo, hazlo sin que tengas que llevar tu coche por la noche o incluso por el día. Prudencia. Has de ver cómo te afecta a ti en particular. ¿Por qué? Porque la respuesta en realidad varía mucho de una persona a otra. Hay otro peligro que es interesante comentar sobre este colirio, que llega a la sangre. Me explico. Imagínate el lavabo de tu baño. Pones agua y por el sumidero llega hasta la tubería principal. Pues con estas gotas pasa lo mismo, que las pones en el ojo y no se quedan ahí. Van bajando por un sumidero hasta llegar a la tubería principal, que es el torrente sanguíneo. Y la brimonidina
una de las sustancias que tiene un efecto de bajada de presión arterial que se puede mezclar con los antihipertensivos y potenciar este efecto, y el resultado puede ser que tengas más mareos y sensación de debilidad. Lo mismo pasa si tomas medicación para la ansiedad, pastillas para dormir, que al interaccionar con esta brimonidina se puede potenciar el efecto. Esto no lo digo para asustarte, porque estos efectos en realidad están en la ficha técnica, pero se ponen por precaución y no como prohibición absoluta. Pero sí te digo que tu médico tiene que saber que tomas esto o que te pones esto antes de hacerlo y no después. Y después también hay un punto que es importante, que los efectos más habituales son, efectos secundarios, son molestias al ponerte las gotas, una visión borrosa pasajera y también dolor de cabeza. Que esto suele ser llevadero y transitorio, sé que no es un gran problema. Después también hay un riesgo raro que me olvidaba, pero que es importante. Las personas que tienen miopía alta o problemas en la retina previos, pues en estos casos a veces se ha asociado a desprendimiento de retina. Por eso, si empiezas a ver destellos de luz o aumento de moscas volantes como puntitos, hilos que flotan o luces, pues esto lo que tienes que hacer es consultarlo en urgencias oftalmológicas por si acaso es un desprendimiento. Y si tienes antecedentes de glaucoma, problemas de ángulo ocular, pues tu oftalmólogo debe valorar tu ojo antes de usar cualquier tipo de gotas de este tipo, sin excepción. Pero bueno, recuerda que son medicamentos que requieren prescripción médica. No lo hagas por tu cuenta. Y, por supuesto, también que no tengo relación comercial con ninguna de estas compañías. Por eso hablo de los pros y sobre todo estoy hablando de los contras. Entonces, la pregunta es si merecen la pena estos colirios para la vista cansada o no merecen la pena. La respuesta honesta es que dependerá de tu situación. Esto puede parecer una evasiva médica, pero en realidad es la respuesta más responsable. Pero hagamos un cálculo económico, es decir, el dinero que puede costar esto. Revisando precios, lo único que he encontrado yo ha sido un precio que rondaba entre los 79 y 100 dólares al mes. Esto serían $1000 al año más o menos, año tras año, porque claro, si dejas las gotas, la presbicia vuelve exactamente donde la dejaste. Ya hemos dicho que esto no la curaba. Pero claro, por este precio puedes tener unas gafas como estas de progresivas, estupendas, durante años, o puedes estar cerca incluso de tener el dinero para explorar la posibilidad de una intervención de estas con lentes intraoculares. Después, en España y en Latinoamérica no están disponibles, que yo sepa. Cuando lleguen, lo sensato sería recibirlas con expectativas realistas y, por supuesto, con una revisión oftalmológica previa. O sea, si no, no. ¿Cuándo tendría sentido planteárselo? Pues cuando no tomes medicación para la tensión, ni sedantes, ni medicación que pueda interaccionar, si tu oftalmólogo ha descartado que tengas problemas de retina o glaucoma, o cuando no tengas que conducir en coche, sobre todo por la noche, y si es para un uso puntual en una cena, una presentación, pero no como un sustituto diario de tus gafas. Esta es mi opinión. Si entras con estos criterios y te has hecho una revisión y te sale bien, me parece que en este caso podría tener sentido si a ti te interesa. Claro, a mí no, por supuesto. Y después, comprarlas por internet, yo creo que esto es un disparate. Esto ha de hacerse siempre con prescripción médica y con una valoración médica. ¿Qué puedes hacer hoy que sea sencillo y útil si tienes vista cansada? Bueno, aparte de hacer una revisión por el oftalmólogo, si no te la has hecho, pues puedes entrar en los ajustes de tu móvil y aumentar el tamaño de la letra, o incluso en el ordenador. Eso lo hago yo normalmente. Y también leer y utilizar buena luz. Esto es gratis, sin efectos secundarios, y quita mucho esfuerzo al cristalino. Y hablando del cristalino, de esta lente interna, el principal peligro a partir de los 50 años no es que esté rígido por la presbicia, sino que se empiece a volver opaco, amarillento, sin previo aviso. Sería un inicio silencioso de cataratas. Por eso te dejo aquí este vídeo ahora mismo para que lo veas, en el que te explico las señales tempranas de que tu cristalino se está envejeciendo y los hábitos y nutrientes que pueden ayudarte a protegerlo según la evidencia científica. Haz clic aquí y te lo cuento ahora mismo.